Flexbox es un módulo de diseño en CSS que permite organizar elementos de manera eficiente en filas y columnas, adaptándose automáticamente al tamaño de su contenedor. Es ideal para construir interfaces flexibles y responsivas con facilidad. Hola, soy John Serrano y en este video te enseñaré a dominar Flexbox desde cero, con ejemplos prácticos y aplicables a proyectos reales. Si quieres aprender más sobre desarrollo web y mejorar tus habilidades en CSS, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. ¿Qué nos permite hacer Flexbox? Bueno, Flexbox nos permite organizar elementos en una sola dimensión, ya sea en filas o columnas. A diferencia de CSS Grid, que trabaja en dos dimensiones como una cuadrícula, Flexbox es ideal para distribuir elementos de forma flexible y alinearlos fácilmente en su contenido. Como puedes ver, tengo aquí un CodePen, ya tengo preparado un HTML para enseñarte algunos de los ejemplos, comenzar desde cero a explicarte cómo funciona Flexbox. Entonces, partiendo de este HTML, voy a hacer un poco más grande aquí. Tenemos este HTML, simplemente tenemos un contenedor y adentro tenemos unos elementos, que serían estos números de acá, ¿no? Estas cajas. Por defecto, el container o la clase container tiene un display block, es decir, que es en bloque. Dentro de este contenedor tengo ítems, que son los divs que puedes ver acá. Cada div pues tiene una clase de tipo ítem. Dentro del ítem pues tengo los números. Y cada uno de estos div por defecto es de display block. Si yo le quito este display block que está acá, pues simplemente permanece igual, ¿no? Se ve igual porque es de bloque. Entonces cada uno de estos elementos es un bloque, es decir que se va a colocar uno debajo del otro. El display flex aplica sobre el contenedor a los elementos hijos. En este caso los elementos hijos son los ítems. Si yo al contenedor le cambio el display a display flex, el comportamiento va a cambiar, se va a acomodar de una forma flexible. Por defecto, la forma flexible de display flex es horizontal, entonces se alinea a lo horizontal. Ahora, para ver la dirección por defecto, que te digo, se escribe así: flex direction, y sería en forma de fila, ¿no? Que es al horizontal. Existen otras variaciones, que es la de tipo columna, donde podemos acomodar los elementos de forma columna, en forma de columna, como lo podíamos ver desde un inicio, ¿no? Que estaban en forma de bloque. ¿Qué otro valor le podemos dar a la propiedad de flex direction? También existe hay una que se llama, también existe la inverso, que sería, por ejemplo, si lo quiero acomodar en filas, en row, pero inverso. Entonces con row reverse se acomoda de derecha a izquierda. Por defecto, pues ya sabes, es row. Entonces viene de izquierda a derecha, y con el reverse, que es el inverso, se acomoda de derecha a izquierda. Y como puedes ver, pues se acomoda también los ítems, ¿no? Entonces comienza el 1, 2 y 3 de derecha a izquierda. También podemos hacer lo mismo con las columnas. Entonces digamos que tenemos las columnas invertidas, y entonces comenzaría de 3, 2, 1 y no 1, 2, 3. Tenemos ese otro valor. Y column, pues 1, 2, 3. Ahora quiero enseñarte otra propiedad de Flexbox que se llama FlexWrap. FlexWrap pues nos permite ajustar los elementos dentro del contenedor, ¿no? De una manera, digamos así, dinámica. Entonces te lo enseño con un ejemplo. Por defecto el valor de FlexWrap es NoWrap, es decir que no ajusta los elementos hijos, ¿verdad? Entonces pues este es el valor por defecto. Para verlo funcionando, voy a agregar acá, voy a pintar un borde al contenedor de un píxel sólido, o sea gris puede ser, para que lo puedas ver más claro, y le voy a dar un ancho máximo a ese contenedor. Entonces digamos que sea de 500 píxeles o menos, de 300 píxeles. Y no va a ser la dirección, no va a ser columna, sino va a ser por defecto, que es la de filas. También voy a agregar un padding de 10 para que se pueda ver el borde. Y lo otro que voy a agregar es un bot sizing para que mantenga el ancho original de la caja, ¿no? Entonces con esto pues
estamos aplicando que no sea no grab. Por aquí en la parte de los ítems también quiero colocar el boss sizing, ya que también está el padding afecta a la caja, ¿no? Entonces se hace más ancha de lo que es. Como puedes observar, ahora sí tenemos 100 píxeles de ancho y de alto. El flex grab pues es no grab. Como es no grab, lo que trata de hacer el flex es de acomodarlo todo en ese ancho máximo, ¿no? De acomodar todos los elementos hijos, en este caso los ítems, en todo el ancho máximo. Como el ancho máximo es de 300 píxeles, él trata de acomodarlos todos los elementos en ese ancho. Ahora, si yo le coloco el grab, lo que va a pasar es que él me acomoda los elementos de una forma más flexible. Es decir, si él detecta que el último elemento no cabe en la caja, lo que hace es pasarlo a la siguiente fila. Como puedes ver, pues el número 3 no cabe dentro del contenedor y lo que hace es que lo pasa a la siguiente fila, ¿no? Lo coloca debajo. De esta manera, pues podemos usar el grab. También tenemos el inverso del grab, que sería grab reverse. Entonces lo podemos colocar acá, grab reverse, y pues lo que hace es invertir, ¿no? Entonces comienza el 3, el 1 y el 2. Hace la inversión. Ahora pasemos a otro ejemplo, ya terminando con el flex grab, pasamos a otro ejemplo para manejar los espacios dentro de los elementos hijos, flex grow, flex trim y flex basis, que son unas propiedades muy interesantes, entonces te las enseño cómo funcionan. Nos vamos al ítems, a la clase de ítems, y por defecto es flex 1. Las propiedades que te acabé de mencionar, la forma corta de mencionar estas propiedades es con flex. Es decir, que esto es igual a mencionar flex ground, flex trim y flex basis. Esta es la forma corta de mencionar estas tres propiedades. Ahora, te voy a enseñar cada una de ellas. Comencemos con el flex grow. Entonces, el flex grow, por defecto, su valor es de... El flex grow es 0. Voy a comentar el flex 1, que sería pues la forma corta de escribir estas tres propiedades, pero para ir uno a uno y ver cómo funciona y para que veas cómo funciona cada una de estas propiedades. Entonces, flex grow, el valor por defecto es 0. ¿Qué permite hacer flex grow? Entonces, flex grow lo que permite es que los elementos ocupen más espacios proporcionalmente. Es decir, que el elemento donde lo estamos aplicando va a tender a ocupar más espacio, ¿no? Es proporcionalmente. Entonces, si por defecto es 0, pues tomará el ancho que encuentra, el ancho y alto que encuentra de ese elemento. Si le coloco 1, pues va a tomar, digamos que como el doble de ese tamaño. Y ahorita lo vemos en un ejemplo más claro. Sigamos con la siguiente propiedad, que sería flex trim. Entonces el valor por defecto de esta es 1. Y esta lo que nos permite es que los elementos se encojan. Si no caben en el contenedor, entonces se encogen. Por defecto es 1. Y el otro es flex basis, que este depende del elemento tanto del grow como del trim. Entonces, y por defecto el valor es auto. Funcionamiento de estas tres propiedades, lo que podemos aplicar es, digamos, si queremos que los elementos sean más grandes, entonces podemos aplicar un 1. Al aplicar esto, pues como le estoy aplicando este valor a todos los elementos ítem, pues obviamente todos los elementos crecen, ¿no? Como puedes observar, pues todos crecieron en una proporción de 1. Ahora, para verlo mucho más claro, por acá tengo otras clases, las tengo divididas en estos NTH chill. Entonces en cada uno de estos elementos ítems tengo un NTH chill. Entonces tengo el 1, tengo el 2 y tengo el 3. Para que lo vean mucho más claro, entonces voy a aplicarle al 2. Voy a cambiarle el flex grow. Es decir, quiero que crezca a 1. Entonces si guardamos esto, puedes observar que el elemento ítem con el número 2 creció. Entonces se adapta al espacio que tiene, ¿no? Entonces crece en 1. Ahora al ítem número 3 vamos a aplicarle un flex trim de 0, es decir, que no se encoja. Entonces para eso voy a colocarle acá flex trim y le voy a decir que 0, que no se encoja.
Para ver este ejemplo más claro, para que lo puedas ver visualmente, entonces tengo que indicar al contenedor que sea de un ancho, por ejemplo, de 100. Como puedes ver, el número 3, que es el que le estoy aplicando el flat shrink, le estoy diciendo que no se encoja. Es decir, como no se encoge, el resto de elementos se encogen porque son flexibles, va a permanecer con su ancho y con su alto que tiene establecido, ¿no? Que son de 100 píxeles. Si podemos inspeccionar estos elementos, pues te puedes fijar que este ítem mantiene su proporción, ¿no? Su ancho y su alto de 100 píxeles. Mientras que los otros pues son flexibles, entonces lo que hace es, se trata de acomodar. Entonces esos elementos el flex trata de acomodar esos elementos al espacio que tiene de su padre el contenedor. Volviendo para atrás, voy a acomodar todo como estaba. Entonces esto estaba en 300. Voy a dejarlo acá en 0 y y a la propiedad flex basic le podemos dar, recibe dos valores, auto o content. Entonces digamos que lo quiero aplicar al número 1. En este caso sería flex basis de tipo content. Esto lo que hace es tomar el ancho del contenido de ese elemento. En este caso, como puedes observar, tomó el ancho del contenido del elemento, que no es sino el 1. Solamente es el número 1 y el padding que tiene alrededor de ese elemento, ¿no? Para eso es que utilizamos también el flex basis, se adapte al ancho del contenido, ¿no? Casi siempre lo vas a ver, o sea, nunca vas a ver esto así por separado. Voy a quitarlo. Casi siempre vas a verlo de esta manera. Flex 1 o, voy a comentar esto, como flex 1, 1 auto, por ejemplo. De esta manera, pues casi siempre lo vas a ver. O flex 1, 1, 1 o flex 1. Entonces, de esta manera, casi siempre vas a ver esta propiedad. Y bueno, espero que haya quedado claro. Ahora quiero enseñarte otra propiedad que se llama order, que también es bastante interesante. Entonces, digamos que quiero reordenar los elementos. Una manera de hacerlo es con la propiedad order. Entonces, digamos que yo quiero que el elemento 3 sea el número 2. Porque con reverse, como pudiste ver, también puedes cambiar el orden. Pero con esta propiedad podemos manejar la posición en el orden que nosotros necesitemos, ¿no? Entonces, digamos que yo quiero que el elemento 3, el ítem 3, ocupe la posición número 2. Pero para eso también tengo que indicarle al elemento 1, o sea, al ítem 1, que el orden de él o la posición de él va a ser la posición 1 y el orden del 2 va a ser la posición 3. O sea, también tengo que indicarle a las otras qué posición van a tener, ¿no? Entonces, como viste, yo quería que el elemento 3, el ítem 3, estuvieran en la posición número 2 y eso lo hacemos a través de order. Entonces le digo que ocupe la posición número 2 y order en el elemento 2 le digo que ocupe la 3. Si no le indico, por ejemplo, al 1 no pasa nada, o sea, lo podemos dejar sin order. Pero si no le indico la posición a se va a perder el funcionamiento, ¿no? Lo que necesitamos no va a funcionar. Tenemos que indicarle que el elemento 2 ya no va a ocupar la posición 2, sino que va a ocupar la posición 3. Entonces de esta manera lo podemos lograr con esta propiedad order. También es bastante usada. Ahora también tenemos otras propiedades como son Justify Content y Align Items. Entonces también te las enseño rápidamente. Para eso lo que voy a hacer es hacer mucho más ancho el contenedor. Y también voy a quitar por acá esto que teníamos de flex. Y para que no ocupe el ancho máximo de cada uno de los ítems. Y voy a quitar acá también lo del order. Entonces, en el contenedor, en el container, la clase container, tenemos una propiedad que se llama justify content. Aquí tenemos varios valores. Tenemos el de center, que sería céntrame todos los elementos hijos. Céntrame todos los elementos hijos en el contenedor. Entonces lo que hace es centrar todos los elementos. También tenemos otro que se llama space, por ejemplo bigwin, que se usa también mucho. Entonces lo que hace es ajustar todos los elementos hijos a las esquinas. Voy a agregar otro ítem
para verlo también mucho más claro, que es el número 4. Lo voy a dejar así, lo voy a dejar en blanco y voy a hacer mucho más grande el contenedor. Entonces le dejo de 800 píxeles. Entonces, como puedes ver, aquí se puede ver mucho más claro el Space Bigwin. Lo que hace es distribuir todos los elementos hijos alrededor del contenedor, ¿no? También tenemos otro que es Around, que es muy parecido, pero entonces este como que los agrupa un poquito más, no los deja tanto en los laterales de la derecha o izquierda. Y hay otro que se llama Heavenly, que este también es un poco más ajustado. Entonces tenemos estas tres propiedades. También podemos indicarle que comience flex en, por ejemplo, que esto es que empiece al final, que se ajuste al final del contenedor todos los elementos. Entonces con esto pues tenemos justify content, y también te mencionaba que también tenemos otra propiedad que se llama line items. Para eso pues tengo que darle un mínimo acá de ancho para poderlo ver en acción. Entonces voy a colocarle por aquí que sean 700 píxeles de alto, digamos. Como puedes ver, pues el container se hace, el alto crece. Aquí con el border pues lo podemos ver mucho más claro. Y digamos que voy a dejar el Justify Content Center y quiero acomodar todos los ítems en el centro también. Entonces lo puedo hacer con Align Item Center y él agarra todos los ítems y los ajusta en el centro del contenedor. También tenemos otras propiedades como son el Flex Start, que es por defecto, entonces inicia arriba. El Flex End pues lo ajustaría abajo todos los ítems, esto en la parte vertical. El Justifying Content funciona en la parte horizontal y el la Light Items en forma vertical, ¿no? Y ya para ir terminando el video, también existe otra propiedad que se usa mucho, que es Gap. Entonces con Gap lo que podemos hacer es que en vez de utilizar Justify Content, digamos, o Align Items para manejar lo que son los espacios entre elementos, lo que podemos hacer es, pero antes de aplicar el Gap, voy a hacer esto un poco más pequeño. Entonces voy a hacerlo de 500 píxeles, bueno, un poco más para que se pueda ver, se pueda apreciar mucho mejor el ejemplo. Y esto lo voy a volver a dejar en auto. Y listo, entonces aquí tenemos los ítems, tenemos los 4 ítems. Entonces escribimos gap, digamos que quiero 20 píxeles. Esto lo que hace es agregarle 20 píxeles de espacio entre columnas y entre filas. Entonces tengo 20 píxeles entre elementos, obviamente, ¿no? Entre cada uno de los ítems. Entonces, esta es la forma abreviada para indicarle valores diferentes. Es decir, si yo quiero agregarle que sean 30 píxeles en las filas y 10 píxeles en columnas, sería así. Entonces, el primer valor se refiere a las filas y el segundo valor se refiere a las columnas. Como puedes ver, pues 10 píxeles acá en las columnas se ve y 30 en las filas. Pero si vas a manejar entonces la misma proporción, puedes colocar, digamos, 20 píxeles. Entonces, 20 píxeles tanto para filas como para columnas, el espacio entre filas y columnas de cada uno de estos elementos, ¿no? Bueno, ya para terminar te quiero enseñar un ejemplo que tengo por acá, un troco de pen. Este es un ejemplo ya colocando en práctica todo lo que aprendimos. Entonces, simplemente es un menú de navegación. Tenemos aquí la estructura HTML, tenemos un header, tenemos un nav, tenemos una lista desordenada, cada uno de los elementos con un anchor y bueno, los textos. También te dejo el enlace a otro video que hice sobre HTML y buenas prácticas, bueno, para el tema de SEO, de semántica. Te lo dejo en la descripción de este video, te dejo el enlace para que lo puedas ver si te interesa. Siguiendo acá con el CSS, simplemente voy a explicarte un poco de cómo está organizado estos elementos HTML que acabamos de ver. Entonces tenemos el nav, tenemos un fondo, un color, tenemos un alto, tenemos la clase navigation, que sería la de la lista desordenada, le quitamos el padding, le quitamos el margin, le quitamos el estilo que viene por defecto, le agregamos el display flex, como puedes observar. Entonces le agregamos el display flex,
le indicamos flat floats, que esto simplemente es una forma abreviada de escribir flats duration y el flats grab. Es una forma abreviada de hacerlo con flat floats. La verdad que casi nunca se ve. Esta es la forma abreviada. Sería primero en qué dirección quiero que se organicen los elementos hijos. En este caso serían todos los elementos y. Entonces quiero que se organicen en forma de fila, que sería en forma horizontal. Y quiero que se aplique el grab. Es decir, que si los elementos hijos no caben en el ancho máximo del contenedor, se coloque uno debajo del otro, ¿no? Como lo vimos en el ejemplo que te enseñé cuando te explicaba lo del Flex Grab. ¿Qué más tenemos? Tenemos el Navigation, aplicándole unos estilos a cada uno de los anchors, los elementos, las etiquetas A. Simplemente le quitamos el Text Decoration, le aplicamos un Display Blob, agregamos un padding, hacemos un poquito más grande la fuente y le colocamos el color blanco. Tenemos un Hover, que simplemente lo que hace es cambiar el color de fondo. Y tenemos unas pequeñas media query ya para manejar un poco mejor los elementos cuando tenemos una media query de 800 píxeles y cuando tenemos un ancho máximo de 600 píxeles. Entonces estas pequeñas media query para que se vea un poco mejor distribuido los elementos, sobre todo esta para dispositivos móviles. Entonces para verlo, entonces simplemente voy a hacerlo acá más pequeño. Entonces cuando llegamos acá a 800 píxeles, él aplica un Justify Content Space Around, que también lo vimos. Entonces distribuye los elementos de esta otra manera. Si lo hacemos más pequeño, cambia también la dirección. En este caso pues aplicamos el Flex Float, pero que sean columnas, manteniendo el grab, y le cambiamos el padding a 0. Y bueno, aquí pues aplicamos otros estilos que pues no vienen mucho al caso, pero simplemente es agregando unos bordes. Y bueno, como puedes observar, pues ahí está todo el ejemplo completo. También te lo dejo en la descripción de este video. También te invito a que visites mi sitio web, donde también tengo un artículo que escribí sobre CSS Flexbots, diseño avanzado desde cero. Aquí pues te explico con mucho más detalle cada una de las propiedades, cómo funcionan también cada uno de los ejes, el eje principal, el eje transversal, con imágenes, cada una de las propiedades, en este caso pues Display Duration, el Grab que lo vimos, el Duration también lo vimos, el Flat Floats que te comentaba, el Justify Content con cada una de sus valores, el Align Items y bueno, además el Gap y las demás otras propiedades, el Order que también lo vimos, la parte de Basis, Flats y Align Item Send. Y bueno, algunas otras propiedades que no vimos en este video, pero aquí también te dejo todos los enlaces con los ejemplos, están en CodePen. Y bueno, espero que este video te haya servido, que te haya sido útil. También tengo otro video en mi canal donde hablo sobre CSS Grid, entonces también tengo un artículo, pero tengo un video donde te explico también a detalle cómo funciona CSS Grid con el sistema este de cuadrículas. Y pues no está de más, también te invito a que veas el artículo de CSS Grid, que también está muy bien explicado. Y bueno, no siendo más, espero que te haya sido útil este video. Si te gustó, deja tu like, suscríbete al canal. También me gustaría saber cuál de estas propiedades usas más en tus proyectos. Déjamelo en los comentarios. Siendo más, nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga.